Muchas gracias, gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Nuevamente agradezco mucho la invitación a los organizadores de este gran evento, muy interesante. He aprendido mucho de cómo acercarse a los jóvenes que están por decidir cosas importantes en sus vidas. Yo en lo personal empezaría diciendo que yo soy un animal común y corriente, como la mayoría de los seres humanos. Es decir, yo tengo por un lado una cabeza racional que me permite entender las cosas, articularlas, planear, etc. Y otra que responde más a sentimientos, pasiones y que se nutre a través de los sentidos. Y en ese sentido soy igual que el resto de los demás. Pero no solo en él, sino también porque yo, cuando comencé a estudiar, yo no sabía qué era lo que iba a hacer en un futuro. Hay gente que desde muy pequeños saben qué es lo que hay que hacer, o qué es lo que quieren hacer, o qué es lo que les inspira. Yo no soy así. Yo lo que hago me apasiona, es mi vida, es mi mundo, ahí me recreo, encuentro satisfacciones extraordinarias, pero también sé que muy probablemente hubiera podido hacer otra cosa, no dedicarme a la sismología y ser igualmente feliz, ¿sí? Lo importante es que en lo que hagamos, nuestras inquietudes, nuestras preguntas, nuestra pasión se vean satisfechas, ¿sí? Y ese es el resultado de un proceso muy personal que uno tiene que atender durante la vida para ir tomando decisiones. Yo iba a estudiar arquitectura, yo iba a estudiar física, yo empecé a estudiar filosofía simultáneamente con ingeniería geofísica, que fue lo que finalmente estudié. Por no mencionar lo que hice con igual vehemencia y dedicación que la geofísica, que es la música. Yo estudié muchos años guitarra clásica, seriamente, y tuve que optar, tuve que tomar la decisión en un momento dado de mi vida de qué hacer, si seguir con la música que me exigía muchas horas de estudio al día o la geofísica que también me lo exigía. Al final me dediqué a lo que me dedico, a los terremotos, que es una materia extraordinaria, no solo por lo terribles que son, por los riesgos que suponen, sino por lo fascinante que es el fenómeno. Y cuando decía yo que soy un animal común y corriente, me refería también a que los sentidos son algo para mí muy importante. Cuando tiembla, no sé si les ha tocado sentir un terremoto, aquí en Guadalajara hay, no tantos, pero hay. En la Ciudad de México se sienten muy fuerte. Cuando pasa eso es algo impresionante. Por más que uno tenga un marco teórico en la cabeza, muchas ideas y estudios que pretendan entender ese fenómeno, cuando llegan las sacudidas se impone esa experiencia sensorial y en lo personal me parece fascinante, siempre y cuando no corra riesgo, por supuesto. Si estoy en un edificio que corre riesgo, ahí queda clara cuál es la prioridad, pero si no es el caso, el fenómeno es algo impresionante, que yo he sabido traducir esa impresión en una fuerza que me ha permitido avanzar, tratar de entender mejor el fenómeno, ¿sí? Entonces, sabemos, en México han habido grandes sismos en la historia, notablemente, por ejemplo, el más grande del que tengamos conocimiento ocurrió en el siglo XVIII, en 1787, en el estado de Oaxaca. Fue un sismo de magnitud 8.6 estimada, el más grande por mucho que ha habido. Aquí está el área de ruptura, ese es ese recuadro, y produjo un tsunami, ese sismo en el siglo XVIII, comparable al de Japón en 2011, ¿no? O el de Sumatra en 2014, esas imágenes impactantes que vimos casi en tiempo real en Japón, parecido. El tsunami en Oaxaca entró 6 kilómetros tierra adentro. ¿Sí? O sea, muy parecido a lo que pasó en Japón. Y desde entonces han habido 50 tsunamis, los geólogos han ido identificando, estudiando los depósitos que dejan los tsunamis y han identificado muchos tsunamis, 50 por lo menos significativos en los últimos 250 años. Por no hablar de los terremotos que conocemos más, notablemente el de 85, que fue el que más vidas ha cobrado en nuestro país. Más de 15.000 personas murieron esa mañana de septiembre en la Ciudad de México, donde yo habitaba. Yo tenía 11 años.
por no hablar del sismo que acaba de pasar el 19 de septiembre también, pero del año pasado, en el que murieron muchas menos personas, pero también fue una tragedia. Entonces, ¿por qué les digo esto? ¿Para qué les traigo esto de la memoria? Porque yo me di cuenta que estos desastres se pueden evitar. Los desastres son una construcción social, son el resultado de las decisiones que tomen las sociedades y notablemente sus autoridades. ¿Y por qué lo digo? Porque para que un edificio se caiga, tienen que ocurrir varias cosas. Uno, tiene que haber una amenaza natural, un fenómeno que amenace a la estructura. Puede ser un huracán, puede ser un terremoto, una inundación. Esa es la amenaza natural. Pero no basta que tiemble para que se caiga un edificio. Tiene que además ser vulnerable el edificio ante dicha amenaza. Y ahí, en la vulnerabilidad de las sociedades, en donde tenemos muchísima injerencia, tenemos toda la injerencia como sociedad, para que entonces el peligro que supone la amenaza y la vulnerabilidad no se traduzcan en un riesgo. Yo puedo vivir en un lugar donde tiemble mucho, sin ningún riesgo, si donde habito no es vulnerable. Y para eso existe la prevención, toda una estrategia multidisciplinaria que permite hacer a una sociedad menos vulnerable ante un fenómeno, ante una amenaza, y por lo tanto que los riesgos disminuyan. Y ahí entramos los sismólogos y todos ustedes podrían aportar a esa gran tarea que es la de evitar que los fenómenos naturales se traduzcan en desastres. Y es justamente lo que explico aquí, lo que ya dije, ¿no? Es decir, son una construcción social, una decisión. Los desastres no son un designio divino, no es una fatalidad. Un fenómeno se va a traducir en desastres si no estamos preparados, es decir, si no llevamos a cabo toda esa cadena de prevención en la cual el primer paso es conocer la amenaza, el fenómeno, caracterizar de qué tamaño son los sismos, dónde tiembla más fuerte, de qué tamaño pueden ser los futuros terremotos, en dónde, etcétera. Eso es lo que hacemos los sismólogos, caracterizamos la amenaza con el fin de ¿qué? De desarrollar todas las demás estrategias preventivas que solo se pueden desarrollar si conocemos el fenómeno, ¿sí? Si yo sé que aquí en un siguiente terremoto se va a mover muy violentamente, si yo sé que, entonces me voy a preparar, voy a tener códigos de construcción estructurales que resistan esas sacudidas, voy a tener brigadas de protección civil que sepan organizar a la gente, voy a educar a la población para que sepa qué hacer cuando hay una sacudida o antes y después de una sacudida. Toda esa cadena, o bien los sistemas de alertamiento temprano, de los cuales hablaré al final, en los que también tenemos injerencia los especialistas, en este caso los sismólogos, ¿sí? Y entonces voy a contarles ahora cómo hacemos a través de la tecnología, muy alta tecnología, cómo tratamos o cómo aportamos en esta cadena de preventiva de los Bien. Resulta que en Guerrero, tal vez han escuchado hablar, hay una brecha sísmica, es decir, un segmento de la costa donde no ha ocurrido un sismo significativo desde hace mucho tiempo. Concretamente, entre Acapulco está aquí, y esto es Papanoa. En esto es la Costa Grande del estado de Guerrero, y aquí más de 110 años sin un sismo significativo. En la Costa Chica, de aquí para acá, el último gran terremoto ocurrió en 1957 y fue el que tiró el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Han pasado más de 60 años en todo ese segmento rojo sin que ocurra un gran sismo. De ahí que hemos instrumentado esa región junto con el gobierno japonés en los últimos 2 años con equipos de tecnología de frontera. Los puntos en tierra son GPS que nos permiten medir con mucha precisión cómo se deforma el continente producto de la interacción de las placas tectónicas, y los puntos en el mar, los triángulos amarillos, son los que les voy a enseñar ahora, que son los que hemos desplegado en el mar en noviembre pasado, y ahora en mayo vamos a ir de nuevo en el buque oceanográfico de la UNAM, en uno de los 2 buques que tiene. Y entonces son equipos que hemos
instalado en el fondo del mar a más de 2.000 metros de profundidad, hasta 3.500 metros de profundidad, y que nos permiten medir justamente bajo el mar cómo se está deformando la corteza continental, que es precisamente esa deformación nos dice cuánta energía se está acumulando para que ocurra un eventual sismo en un futuro. Entonces, para nosotros es muy importante tener esa información y traducirla en el potencial sísmico. ¿Qué tan grande puede ser realmente un sismo ahí? Y con esa información generar modelos computacionales, es decir, postular terremotos hipotéticos con base en para medir el peligro que supondrá cuando ocurra. Y ese es el insumo, la información de base que usan todos los demás ingenieros, estructuristas, protección civil, educadores, todo, para estar listos para cuando venga la sacudida. Este equipo es un dron oceánico que es extraordinario. Solo se ha hecho, ahora lo estamos haciendo casi por primera vez en el mundo. No se había hecho esta medición, solo hace un año se hizo en California. Nosotros estamos llevando a cabo las primeras mediciones en México y casi el resto del mundo. Lo que hace ese aparato es una maravilla. Es autónomo, es decir, avanza en el mar haciendo uso de la energía de las olas, no requiere de propelas para impulsarse y está lleno de computadoras es decir, aquí vemos lo que está sumergido y qué es lo que finalmente hace que avance el sistema, y dentro del equipo, aquí lo vemos, el planeador de olas, hay computadoras y hay un giroscopio, hay 2 antenas GPS muy precisas, de tal forma que una vez que uno instala estos bichos en el fondo del mar, como estaba en la figura anterior, aquí está el planeador de olas, está aquí arriba, este se comunica con ellos mientras que recibe al mismo tiempo información de satélites. Entonces nosotros desde el buque le decimos, queremos que vayas a este punto, el buque va al satélite, el satélite manda información al dron, y este dron va a donde le pedimos y empieza a hacer mediciones sistemáticamente, con las cuales podemos medir. Aquí está una figura ilustrando cómo funciona. Ese es el planeador, los satélites que le mandan información sobre qué es lo que tiene que hacer, pero no solo, también información que requieren las antenas de GPS como las que tenemos en nuestros celulares, en Waze y todo esto, para saber exactamente dónde está el dron, dónde están esas 2 antenas junto con el giroscopio. Podemos saber cuál es la posición geográfica de este puntito, desde donde se emiten señales acústicas como las de las ballenas, que son recibidas por los equipos del fondo del mar y que responden. Los equipos del mar responden a esas señales y el Waveladder acumula información, el planeador de olas. Con toda esa información lo único lo que hacemos, que es mucho, es medir la posición de los instrumentos en el fondo del mar con una precisión de 2 centímetros. Y así, si medimos periódicamente su posición, podemos ir viendo cómo se deforma el continente y cuantificando la energía acumulada que eventualmente se puede desatar en un sismo. Bien, yo estoy promoviendo algo aún más allá, que es cómo podemos instalar un sistema que permita hacer un alertamiento temprano por tsunami con equipos en el fondo del mar. Entonces, este tipo de equipos ya fue desarrollado recientemente en Japón para poner un sistema de cables en el fondo del mar con sensores que permitan detectar rápidamente si hay un tsunami que se generó y que todavía no llega a la costa, y si ocurre un sismo mayor bajo el mar, también poderlo detectar y alertar a la población. O sea, estar lo más cerca posible del lugar donde inicia un sismo potencialmente devastador para alertar oportunamente a la población. Esa es una de las medidas preventivas que permiten reducir el riesgo. Entonces, ahí tenemos mucha incidencia los científicos que estudiamos el fenómeno y que requerimos de mucha gente que nutra esta comunidad, que ayude al país, a la gente a vivir tranquila ante el acecho de los terremotos, que si bien, como dije, es un fenómeno fascinante desde el punto de vista científico, al mismo tiempo es un fenómeno que puede ser aterrador o no.
si estamos preparados, ¿no? Entonces, les agradezco mucho por su atención. Aquí hay si a alguien le interesa ahondar un poco más en los temas de la sismología en general, en términos muy didácticos, pueden consultar este libro que escribí hace unos años y que vamos a sacar una nueva edición con motivo de los sismos que acaban de ocurrir. Muchas gracias.